Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros un profesor peruano a quien le tengo mucho respeto, conozco desde hace mucho tiempo, Enrique Gersi. Él es catedrático de la Universidad de Lima, coautor de un libro clásico para entender los problemas de la propiedad en Latinoamérica y también de la informalidad, El otro sendero, que él escribió junto con Hernando de Soto hace ya muchos años. Nos encontramos en las instalaciones del Senado de la República, al cual le agradecemos que nos permita grabar precisamente aquí. Enrique Gersi, gracias por estar con nosotros. Déjame empezar por la propiedad. De hecho, vas a estar participando en un foro sobre este tema aquí precisamente en el Senado. ¿Por qué es tan importante la propiedad y la propiedad privada, para ser más específicos? En primer lugar, un gran gusto de verte nuevamente, mi querido Sergio. Gracias, Enrique. Tantos años del año 86, como lo Así es que nos recordábamos. conocemos, sí. El tema de la propiedad es fundamental. Yo diría que es parte de la historia de los pueblos de América Latina. Desde la llegada de los españoles, que finalmente ha sido una marcha hacia la construcción de un sistema de derechos de propiedad. Tú mencionaste hace unos minutos, por ejemplo, el problema de la informalidad. Sí. Si estudiamos la historia de la informalidad, la actividad económica ilegal que se desarrolla en los pueblos de América Latina, lo que vemos ahí es una lucha de los pueblos latinoamericanos por construir un sistema de derechos de propiedad que les permita desarrollar actividades agrícolas, actividades industriales, actividades empresariales, de una manera alternativa a como las lleva el Estado en América Latina. El caso peruano, que es el que conozco bien, es muy significativo, porque la actividad económica informal en el Perú ha llegado a ser casi del 70%. ¿no? Más incluso que en México. Inclusive más que en México. Y en México es del 60%. Pese a que México es mucho más grande, una economía y un país mucho más grande que Perú. Somos 30 millones de habitantes, digamos. Todo el Perú cabe en la Ciudad de México, ¿no? Pero claro, para nuestro tamaño, la economía informal ha sido una cosa sumamente significativa. Desde el año 90 en adelante empieza un conjunto de reformas económicas importantes en el Perú, 6 gobiernos consecutivos. Yo diría que se han mantenido esencialmente en una misma propuesta, que fue la propuesta de Vargas Llosa en la campaña del 90, construir un país de propietarios, como una alternativa a la pobreza, como una alternativa al subdesarrollo y como la forma básica para crear una sociedad de ciudadanos responsables. Porque solo existe responsabilidad cuando pierdes algo, cuando eres dueño de algo. De manera que la lucha por la construcción de un sistema de derechos de propiedad legítimo y socialmente viable, diría yo que es la piedra angular de la política y de la economía en toda América Latina hoy día. En el otro sendero, tú y Hernando de Soto establecían las dificultades para poder tener un título a tu propiedad allá en Perú. Cuéntanos, porque recuerdo que este problema no era nada más peruano, también lo teníamos en México. Sí, es tremendo. Mira, si tú quieres legalizar un título de propiedad en el Perú, te pasas casi 11 años de tramitación estrictamente legal. ¿Por qué? Porque los permisos, primero, de urbanización, de zonificación, de habilitación urbana, son tan complejos, ¿no es cierto? Y muchas veces deliberadamente complejos, porque de esa manera se justifica... Para provocar la corrupción. Así es, se justifica la corrupción, ¿no? Los criollos dicen en el Perú, crea la dificultad para vender la facilidad, que es la tragedia de los pueblos de América Latina, la corrupción. Entonces, ¿qué ha sucedido en el caso peruano? Lo que ha sucedido es que la gente invade un terreno, de público o privado, para construir ahí un asentamiento humano, al margen de la ley. Al final, el gobierno los termina reconociendo, pero después de un largo proceso, ¿no es cierto?, que es esencialmente político. La idea es reducir el costo de acceso a la propiedad para vivienda, facilitando los trámites administrativos que permitan no solamente legalizar lo que ya ha ocurrido, sino que en general el acceso a la propiedad urbana o rural sea simple y sencillo, para de esa manera las personas puedan tener no solamente un lugar para vivir, sino la posibilidad, por ejemplo, de explotar una finca, de llevar a cabo un desarrollo agrícola. Perú y México han tenido una reforma agraria. La mexicana fue más antigua que la peruana, pero la peruana ya se desmontó. Pero una tarea que está pendiente en México. La mexicana ha sido desastrosa, ha generado una pobreza increíble en el campo mexicano. Exactamente igual en el caso peruano. Pero a partir del 90 en adelante decidieron eliminar la reforma agraria y revertir lo que fue el proceso de colectivización de la propiedad agrícola.
Hoy día existe la propiedad privada del agro en el Perú muy exitosamente nuevamente. En 1986, cuando visité Perú por primera vez, Alan García era presidente del Perú y estaba cierto. tratando de expropiar los bancos, de nacionalizarlos, como él decía, aunque eran bancos nacionales o bancos extranjeros, no importaba. De hecho, el Perú estaba en una situación de desastre económico, no hay otra forma de decirlo. Es Hoy veo cierto. un Perú que está creciendo mucho, que lleva varios años creciendo bien. ¿Qué ha cambiado en el Perú para que este Perú del 86 no tenga nada que ver con el Perú del 17? Yo diría que lo que cambiaron fueron las convicciones, ¿no? Es muy curioso. El mismo Alan García, Sí, que fue presidente del 85 al año 90 y que proponía el no pago de la deuda externa, así es. y era un campeón de la izquierda latinoamericana, en su segundo gobierno, ¿no es cierto? Ese Alan Fue García mucho más moderado. Sí. del 2006, ¿no es cierto? Es un presidente totalmente liberal, ¿no? Es un presidente promotor de la actividad privada, que no piensa expropiar y de hecho no expropia a nadie, creyente de los tratados de libre comercio. Cuando tú le preguntas a Alan García, y esa es la mejor manera de dar respuesta a tu pregunta, Ujú. ¿qué pasó, presidente García? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha cambiado usted tanto? Porque dijo, me convencí de que el mercado funciona. Es decir, la respuesta a tu pregunta es, lo que cambió fueron las convicciones. Tuvimos que llegar muy abajo, una inflación tremenda en los años 90 y sobre todo la violencia terrorista de Sendero Luminoso. Recuerdo que la gente vivía con miedo en Sí, Lima en cómo ese no, entonces, se vivió había explosiones todos sí, los días. hubo una práctica, aunque no se ha reconocido como tal, yo me atrevería a decir que fue un estado casi de guerra civil, ¿no? Pero terminó con la derrota de Sendero Luminoso el año 92, apresaron a los líderes de Sendero Luminoso, que están presos hasta hoy, y lo que ocurrió en el país es que el país se convenció de que el camino de la colectivización, de la estatización, era el camino del fracaso. Lo curioso del caso es que tuvieron dos presidentes, a Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Ollanta Humala, que hicieron campaña como populistas y ya después cuando fueron presidentes no fueron realmente tan populistas. En el caso de Ollanta Humala fue algo más que una campaña populista. El doctor Toledo sí trató de hacer una cosa un poco demagógica, pero en el caso de Ollanta Humala fue una campaña francamente izquierdista. Ujú. Lo que ocurre es que Ollanta Humala, cuando pasa, tenemos en el Perú el sistema de doble vuelta electoral como el francés. Ujú. Entonces, cuando pasa, ¿no es cierto?, Ollanta Humala, el 2011, a la segunda vuelta, pasa con la hija de Keiko Alberto Fujimori. Fujimori, Keiko. Entonces, para poder ganar, Humala no podía mantener una campaña izquierdista. Ujú. Se corre al centro, ¿no es cierto? Y hace un compromiso de que no va a desmontar el modelo económico. De hecho, todos los ministros de Economía de Humala han sido gente partidaria del libre mercado y Humala mantuvo de manera bastante coherente su palabra, respetó su compromiso electoral y se ha continuado con la misma política económica hasta hoy. Bueno, tenemos ahora, de hecho, que Perú es uno de los pocos países de América Latina que tiene un presidente abiertamente liberal, Pedro Sí, sí, Pablo ¿cómo no? Kuczynski. ¿Qué política se está aplicando en el Mira, en Perú? el caso de Pedro Pablo Kuczynski es sumamente notorio, porque Pedro Pablo es un hombre además que está en política desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Él muy joven fue secretario general, gerente del Banco Central de Reserva del Perú. Él es un banquero, un hombre que ha hecho una carrera sustancial en Wall Street como un banquero muy importante, llegó a presidente de Fred Boston y tiene una antigua carrera de funcionario público en el Perú. Fue primer ministro de Toledo y ministro en el segundo gobierno del presidente Belaúnde. Pedro Pablo es esencialmente un hombre pragmático, pero un creyente del mercado. Y lo dice abierta y transparentemente. De hecho, su campaña ha sido la única manifiestamente campaña presidencial que ha habido en el Perú en defensa de las instituciones del mercado. Ganó por un suspiro, 30.000 votos, porque nuevamente se enfrentó en la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Con Pero una plataforma populista, ¿no es así? sí, es una Populista cosa de derecha, ¿no? muy curiosa, así es, Sergio, muy curiosa. En la segunda vuelta peruana del año pasado, el 2016, tuvimos dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. Una derecha populista, los Fujimori, y una derecha liberal democrática, la de Pedro Pablo. ¿Quién fue el gran elector? La izquierda, que quedó en tercer lugar. ¿Pero por quién votó la izquierda? Por Pedro Pablo Kuczynski, que prefirió votar por una derecha liberal y democrática
comprometida con el sistema democrático, que elegir a la hija del dictador. Esta vez, 30.000 votos, nada más. Es decir, la diferencia se va cortando y realmente Keiko pierde la elección en la última semana, porque llevaba una ventaja importante hasta la última semana. Pero Pablo hoy día encabeza un gobierno abiertamente liberal, con algunos ministros de izquierda, comprometidos claramente con el mercado, y me atrevería a decir que es uno de los gobiernos que va a tener unos desarrollos más interesantes en Sudamérica. De hecho, el Perú es el único país que está creciendo en Sudamérica, crecemos todavía al 4%. Es bastante que bueno, es bastante para los tiempos Chile, modernos. que fue el ejemplo de tanto tiempo. Hace tiempo que Chile está en una estanflación, ¿no? Así. No crecen y están ahí paralizados. Y el caso peruano, por supuesto, tiene que ver mucho con el ciclo económico internacional, porque el Perú es fundamentalmente una economía minera, y el precio del cobre, el precio del oro, el precio Pero del también zinc, Chile lo es. También Chile solo del cobre, Sí. ¿no? Pero en el caso peruano un poco más diversificado. Pero lo que se ha hecho en Perú son reformas institucionales profundas del 90 en adelante, que han hecho que esto objetivamente, la pobreza en el Perú se reduzca en un 80%. 80% ha bajado la pobreza. 80% ha bajado la pobreza del 90 en adelante, con políticas de libre mercado. Es decir, la formación de capital ha crecido de tal manera en el país que el país ha progresado manifiestamente. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hubo un momento en que parecía que el populismo de izquierda iba a dominar y hoy lo vemos en retroceso. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el populismo de izquierda cayó en una gran etapa de corrupción. El escándalo de corrupción en el Brasil, el famoso Lava Jato, que es como se conoce en Brasil, el descubrimiento de que atrás del gobierno del Partido de los Trabajadores, el PT, lo que había una organización criminal que llevó, ¿no es cierto?, al encauzamiento de 2 presidentes de la República y a la pérdida del despacho en el caso de la señora Dilma Rousseff, ha tenido repercusiones para toda la izquierda de América Latina. No te olvides de que el Foro de Sao Paulo fue esta creación, precisamente del presidente Lula, para pasar a la contraofensiva en América del Sur, y llegó a tener prácticamente todos los gobiernos de Sudamérica dirigidos por partidos miembros del Foro de Sao Paulo. Hoy día se ha venido a descubrir que el Foro de Sao Paulo estaba financiado con el dinero de las empresas constructoras brasileñas y que era fruto de la corrupción. Enrique Gersi, yo quiero agradecerte esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. De acuerdo con las últimas estadísticas en seguridad, las elecciones presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad, pues los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgo en seguridad y movilidad de autoridades electorales y votantes. Preocupa también que la inseguridad pública repuntó en 6 de las 9 entidades donde se elegirán nuevos gobernadores: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Y esto no es un asunto menor que preocupa al INE y a la FEPADE, porque México vivirá en este 2018 el proceso electoral más grande de su historia, porque somete a elección a 3.406 cargos entre el presidente, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, y podrían participar 87 millones de ciudadanos. Claro, si el 100% de los ciudadanos con credencial de elector decidiera salir a votar. Aún así, la autoridad electoral confía en que no habrá nada que impida la instalación de casillas y que los funcionarios electorales hagan su trabajo. Confiemos, pues.